Hay enredos en tu vida que llevas tiempo intentando desatar con tus propias manos, y que cada vez que intentas soltarlos se aprietan más. Situaciones que se complicaron sin que entiendas completamente cómo. Relaciones que se enredaron con malentendidos, que ya no sabes por dónde empezar a desenredar. Procesos que se estancaron en un punto donde nada parece avanzar por más que intentes moverlos. Papeles burocráticos que se enredaron entre instituciones que se pasan la responsabilidad unas a otras. Conflictos que se enredaron tanto que ya no se sabe quién tiene razón ni cómo empezó todo. Hoy, en este día que comienza, Dios entra en cada uno de esos enredos y los deshace. No con tus fuerzas, no con tu esfuerzo agotado de intentar desenredar lo que parece imposible de desenredar. Con su poder, con su sabiduría infinita que conoce exactamente cómo está formado cada nudo y exactamente cómo deshacerlo sin romper lo que no debe romperse. Quédate hasta el final de esta oración, porque hoy es el día en que algo que llevaba enredado mucho tiempo comienza a soltarse. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios cuál es el enredo que más necesitas que Dios deshaga hoy. Puede ser una situación laboral, puede ser una relación, puede ser un trámite, puede ser un conflicto familiar, puede ser algo en tu propio interior que se siente enredado y confuso. Escríbelo porque la fe declarada activa el poder de Dios y porque tu petición puede ser exactamente lo que alguien más necesita leer para creer que Dios también puede deshacer su enredo. Y si esta oración ya está tocando algo en ti, dale like y compártela con alguien que también necesita que Dios deshaga un enredo en su vida hoy. Y antes de que comience la oración, quiero que hagas algo muy específico. Quiero que pienses en ese enredo más grande que tienes, en esa situación que parece un nudo imposible de soltar, y que lo presentes ante Dios en el silencio de tu corazón diciéndole: Señor, esto que está enredado en mi vida ya no puedo desenredarlo yo solo. Hoy te lo entrego. Hoy confío en que tú sabes exactamente cómo deshacerlo, y en ese acto de entrega ya comienza el proceso, porque el primer paso para que Dios deshaga un enredo es soltar el control de quien lo ha estado intentando deshacer solo. Padre Celestial, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión, Dios que desenreda lo que parece imposible de desenredar, comenzamos este día en tu presencia, trayendo ante ti cada enredo que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración. Tú eres el Dios que no es autor de confusión, sino de paz. Tú eres el Dios que toma el caos y lo convierte en orden como lo hiciste al principio de la creación, cuando todo era informe y vacío, y tu espíritu se movía sobre la faz de las aguas, y de ese caos surgió el orden más perfecto que jamás haya existido. Ese mismo poder que ordenó el caos primigenio está disponible hoy para ordenar cada situación enredada en la vida de quien te busca esta mañana. Padre, hoy traemos ante ti los enredos laborales que han estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración. Esos malentendidos con compañeros de trabajo que se fueron acumulando hasta convertirse en una madeja difícil de seguir. Esos proyectos que se enredaron con responsabilidades poco claras, donde nadie sabe exactamente quién debe hacer qué. Esos conflictos de jerarquía que han hecho que las instrucciones lleguen contradictorias y confusas. Esa situación laboral que se ha vuelto tan compleja que ya no se sabe por dónde empezar a resolverla. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que ese enredo laboral es deshecho, que la claridad reemplaza la confusión, que las responsabilidades se clarifican, que los malentendidos se resuelven, que las relaciones laborales que estaban tensas encuentran su camino hacia la normalidad y hacia la colaboración sana que debería existir en cualquier ambiente de trabajo. Señor Jesús, hoy traemos ante ti los enredos legales y burocráticos que han estado paralizando avances importantes en la vida de quien está escuchando esta oración. Esos trámites que se han pasado de oficina en oficina, sin resolución. Esos documentos que faltan o que están mal procesados produciendo demoras que parecen interminables. Esas situaciones legales que se han complicado más de lo que deberían estar complicadas
para algo que en principio parecía simple. Hoy declaro que esos enredos burocráticos son desechos, que las personas correctas en las posiciones correctas actúen con la celeridad que se necesita, que los documentos que faltan aparezcan o sean reemplazados sin mayor demora, que los procesos que estaban estancados comiencen a moverse hacia su resolución correcta. Dios mío, hoy traemos ante ti los enredos relacionales que han estado complicando las conexiones más importantes de quien está escuchando esta oración, esos malentendidos con familiares que se fueron acumulando sin ser aclarados, esos conflictos con amigos que se enredaron con suposiciones incorrectas sobre las intenciones del otro, esas dinámicas de pareja que se complicaron con patrones de comunicación que producen más confusión que claridad. Hoy declaro que esos enredos relacionales son desechos, que la comunicación clara reemplaza los malentendidos, que las suposiciones incorrectas son corregidas por la verdad, que los patrones de comunicación que producían confusión sean transformados en patrones que producen entendimiento. Padre, hoy traemos ante ti los enredos financieros que han estado complicando la estabilidad económica de quien está escuchando esta oración. Esas deudas que se enredaron unas con otras hasta producir una situación difícil de seguir. Esos gastos que se complicaron sin un plan claro de cómo administrarlos. Esas inversiones o decisiones financieras que produjeron consecuencias más complicadas de lo que se anticipaba. Hoy declaro que esos enredos financieros son desechos. Que la claridad sobre la situación económica real reemplace la confusión. Que los caminos para resolver las deudas se hagan visibles. Que la sabiduría financiera que se necesita sea provista por el Espíritu Santo, que da sabiduría a todos los que la piden. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos emocionales que han estado complicando el bienestar interior de quien está escuchando esta oración. Esos sentimientos contradictorios que producen confusión sobre lo que realmente se siente. Esas heridas del pasado que se enredaron con las experiencias del presente, haciendo difícil distinguir qué pertenece a qué momento. Esos pensamientos que giran y giran sin llegar a una conclusión clara. Hoy declaro que esos enredos emocionales son desechos. Que el Espíritu Santo traiga claridad sobre lo que realmente se siente y por qué. Que las heridas del pasado sean separadas correctamente de las experiencias del presente. Que los pensamientos que giraban sin resolución encuentren el reposo de una conclusión clara. Padre Celestial, decreto sobre este día que comienza, que cada enredo que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración, encuentra hoy su principio de solución. Que como tú desataste a Lázaro de las vendas que lo ataban después de resucitarlo diciendo, desatadle y dejadle ir, así hoy desatas cada cosa que ha estado atando y enredando la vida de tu hijo, de tu hija. Que el día que comienza sea diferente a los días anteriores, porque hoy es el día en que Dios comienza a deshacer lo que llevaba tiempo enredado. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión. Gracias porque no eres autor de desorden, sino de paz. Gracias porque hoy estás activamente trabajando para deshacer cada enredo en la vida de quien te busca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión, Dios que desenreda con sabiduría infinita lo que parece imposible de desenredar, continuamos esta mañana en tu presencia, trayendo ante ti cada enredo adicional que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración, porque sabemos que no hay límite para tu capacidad de ordenar el caos. No hay nudo demasiado complejo para tus manos, que diseñaron el universo entero con una precisión que supera toda comprensión humana. No hay situación tan enredada que tu sabiduría no pueda encontrar el hilo correcto del cual tirar para que todo el nudo comience a soltarse, porque eres el mismo Dios que tomó el caos primigenio y lo convirtió en la creación más ordenada y más hermosa que existe. El mismo Dios que dividió las aguas de arriba de las aguas de abajo, que separó la tierra del mar, que puso cada estrella en su lugar exacto, que diseñó cada sistema del cuerpo humano con una complejidad que la ciencia más avanzada apenas comienza a comprender completamente, y ese mismo poder ordenador está activo hoy,
desenredando cada situación complicada en la vida de quien te busca esta mañana con fe y con la certeza de que el Dios que ordenó el universo puede ordenar también su vida. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la comunicación familiar que han estado produciendo confusión y dolor en el hogar de quien está escuchando esta oración. Esas conversaciones que terminan en malentendidos porque las palabras se interpretan de maneras que no fueron las intencionadas. Esos silencios que se acumulan porque nadie sabe cómo iniciar la conversación que se necesita tener. Esas tensiones entre generaciones donde los padres no entienden a los hijos y los hijos sienten que los padres no los comprenden. Esos hermanos que dejaron de hablarse por algo que ya nadie recuerda exactamente cómo comenzó, pero que sigue manteniendo la distancia. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esos enredos de comunicación familiar son desechos. Que las palabras correctas sean encontradas en el momento correcto. Que los silencios sean rotos por conversaciones que sanan en lugar de herir más. Que las generaciones encuentren puentes de comprensión que parecían imposibles de construir. Que los hermanos distanciados encuentren el camino de regreso, el uno hacia el otro. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos de salud que han estado complicando el bienestar físico de quien está escuchando esta oración. Esos diagnósticos que no terminan de ser claros, porque los síntomas no encajan en un patrón reconocible fácilmente. Esos tratamientos que se enredan unos con otros produciendo efectos secundarios que complican más de lo que resuelven. Esas citas médicas que se retrasan o que se enredan en sistemas de salud burocráticamente complicados. Esos diagnósticos múltiples que parecen estar conectados pero que nadie ha logrado ver completamente cómo se relacionan entre sí. Hoy declaro que esos enredos de salud son desechos. Que la claridad diagnóstica llegue de la manera más rápida posible. Que los tratamientos correctos sean identificados sin más demoras innecesarias. Que los sistemas de salud que han sido lentos se muevan con mayor celeridad para quien está esperando respuestas y soluciones. Que la conexión entre síntomas que parecía invisible sea revelada para que el tratamiento correcto pueda finalmente ser aplicado. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos espirituales que han estado complicando la relación de quien está escuchando esta oración contigo. Esa confusión sobre cuál es realmente tu voluntad en ciertas decisiones importantes. Esas dudas que se enredaron con la fe produciendo una mezcla difícil de separar entre lo que se cree genuinamente y lo que se duda profundamente. Esas voces espirituales contradictorias, algunas que dicen que algo viene de Dios y otras que dicen que no, sin que haya claridad sobre cuál tiene razón. Esos consejos espirituales de diferentes personas que se contradicen entre sí, dejando más confusión que la que había antes de pedir consejo. Hoy declaro que esos enredos espirituales son desechos, que el Espíritu Santo que guía a toda verdad, traiga claridad sobre tu voluntad específica. Que la fe y la duda sean separadas correctamente, para que cada una sea atendida apropiadamente. Que las voces espirituales contradictorias sean evaluadas con el discernimiento correcto que distingue lo que viene de ti de lo que no viene de ti. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en los proyectos y emprendimientos que han estado complicando el avance del propósito de quien está escuchando esta oración. Esos proyectos que comenzaron con claridad, pero que se fueron enredando con responsabilidades poco definidas, con socios que tienen visiones diferentes, con recursos que se invirtieron sin un plan completamente claro. Esos emprendimientos que se complicaron con problemas legales o financieros que no estaban anticipados cuando comenzaron. Esas colaboraciones que parecían prometedoras, pero que se enredaron en conflictos de intereses o en malentendidos sobre las expectativas de cada parte. Hoy declaro que esos enredos en proyectos y emprendimientos son desechos, que las responsabilidades se clarifiquen entre todos los involucrados, que las visiones diferentes encuentren un punto de alineación o que se separen de manera pacífica si la alineación no es posible, que los problemas legales y financieros encuentren soluciones más rápidas de lo esperado,
que las colaboraciones que valen la pena ser salvadas sean restauradas con claridad, y las que no deben continuar terminen sin más daño del necesario. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en la mente de quien está escuchando esta oración, que producen una confusión interna sobre qué decisión tomar en situaciones importantes de la vida. Esos pensamientos que dan vueltas y vueltas sin llegar a ninguna conclusión clara. Esas listas de pros y contras que se vuelven cada vez más largas sin que ninguna opción se vea claramente mejor que las demás. Esa parálisis del análisis que viene de tener demasiada información sin la sabiduría para saber cómo procesarla correctamente. Esas voces internas contradictorias donde una parte dice una cosa y otra parte dice exactamente lo contrario, sin que haya un árbitro claro entre ellas. Hoy declaro que esa confusión mental es deshecha, que la claridad reemplace la parálisis del análisis, que la sabiduría de Dios organice la información disponible de una manera que produzca una conclusión clara, que las voces internas contradictorias sean silenciadas por la voz del Espíritu Santo, que habla con autoridad y con paz sobre cuál es el camino correcto. Dios de todo orden, esta mañana traemos ante ti los enredos en las finanzas que se han vuelto tan complicados que parece imposible saber por dónde empezar a resolverlos. Esas cuentas que no cuadran, esos préstamos múltiples con diferentes tasas y diferentes plazos que se han vuelto difíciles de seguir. Esas inversiones que parecían buenas ideas, pero que se complicaron con condiciones que no fueron completamente entendidas al momento de hacerlas. Esos ingresos irregulares que hacen imposible planificar con la estabilidad que se necesitaría. Hoy declaro que esos enredos financieros son deshechos, que la sabiduría para organizar las finanzas sea dada de manera sobrenatural, que las personas correctas con el conocimiento correcto aparezcan para ayudar a desenredar lo que se ha complicado, que haya un plan claro para resolver cada deuda y cada compromiso financiero de la manera más sabia posible. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos legales que han estado complicando situaciones importantes en la vida de quien está escuchando esta oración. Esos contratos que tienen cláusulas confusas que producen disputas innecesarias. Esos procesos judiciales que se han alargado más de lo razonable. Esas disputas de propiedad o de herencia que han enredado a familias enteras en conflictos que parecen no tener fin. Esos problemas migratorios o de documentación que se han complicado con requisitos contradictorios entre diferentes oficinas o instituciones. Hoy declaro que esos enredos legales son deshechos, que la justicia avance con la celeridad que se necesita, que los abogados y representantes legales correctos sean encontrados, que las disputas que han dividido familias encuentren resolución pacífica, que los procesos migratorios o de documentación se muevan hacia adelante sin más obstáculos innecesarios. Señor Jesús, esta mañana decreto sobre cada uno de estos enredos que han sido presentados ante ti, que el principio de su solución comienza hoy. Que no sea un proceso indefinido sin avance visible, sino que cada área presentada comience a mostrar señales de movimiento hacia la resolución en los días que vienen. Que como tú dijiste, lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Esta mañana desatamos cada enredo que fue presentado, y esa desatadura es confirmada en los cielos por tu autoridad, que es superior a toda complicación terrenal. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión. Gracias porque no hay enredo tan complicado que tu sabiduría no pueda desenredarlo. Gracias porque hoy comenzaste a deshacer cada situación que fue presentada ante ti en esta oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre Celestial, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana en tu presencia, trayendo ante ti cada enredo adicional que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración, porque tu capacidad de desenredar no tiene límite, porque no hay madeja tan complicada que tus manos no puedan deshacer hilo por hilo, con la paciencia y la precisión del maestro tejedor, que sabe exactamente dónde encontrar el cabo correcto del cual tirar, para que todo lo demás comience a soltarse sin romperse.
porque eres el Dios que ordenó las estrellas en sus constelaciones con una precisión matemática que sigue asombrando a los científicos miles de años después. El Dios que diseñó el sistema circulatorio del cuerpo humano, con una complejidad de vasos sanguíneos que si se extendieran en línea recta, darían varias vueltas alrededor del planeta, y sin embargo funcionan en perfecta armonía, sin que la persona tenga que pensar en ello. Y ese mismo Dios que ordena lo más complejo del universo y del cuerpo humano, está activo hoy ordenando cada área enredada de la vida de quien te busca esta mañana con la misma atención al detalle y la misma maestría que demuestra en toda su creación. Padre, esta mañana, traemos ante ti los enredos en las amistades que han estado complicando las relaciones de quien está escuchando esta oración. Esos grupos de amigos donde se formaron bandos por chismes o por malentendidos que ya nadie recuerda exactamente cómo comenzaron. Esas amistades que se enredaron con celos o con comparaciones constantes que envenenan lo que debería ser una fuente de apoyo. Esas situaciones donde se prestó dinero a un amigo y ahora hay tensión porque no se ha devuelto produciendo una incomodidad que amenaza con destruir la amistad completa. Esos amigos que se distanciaron por razones que nunca fueron completamente claras, dejando una pregunta sin respuesta sobre qué fue exactamente lo que pasó. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos de amistad son desechos, que los chismes y malentendidos sean expuestos a la verdad y disueltos por ella, que los celos y comparaciones sean reemplazados por el contentamiento que viene de saber que cada uno tiene su propio camino bendecido por Dios, que las situaciones de dinero prestado encuentren resolución justa que preserve la relación en lugar de destruirla, que las amistades distanciadas por razones poco claras encuentren la claridad necesaria para decidir si deben ser restauradas o soltadas con paz. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en los documentos y papeles que han estado complicando trámites importantes en la vida de quien está escuchando esta oración. Esos certificados que necesitan ser obtenidos pero que requieren otros documentos que a su vez requieren otros documentos en una cadena que parece interminable. Esos formularios que fueron llenados incorrectamente produciendo rechazos que retrasan todo el proceso. Esas firmas que faltan porque las personas que deben firmarlas están en lugares diferentes o tienen agendas incompatibles. Esos archivos que se perdieron en algún sistema burocrático y que ahora deben ser reconstruidos desde cero con toda la pérdida de tiempo que eso implica. Hoy declaro que esos enredos de documentación son desechos. Que cada documento necesario aparezca o sea procesado con la rapidez que se necesita. Que los formularios sean completados correctamente desde el primer intento. Que las firmas necesarias sean obtenidas sin más demoras de las que ya se han producido. Que los archivos perdidos sean encontrados o reconstruidos rápidamente, con el favor de Dios sobre el proceso. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en los planes de vida que han estado complicando la dirección de quien está escuchando esta oración. Esos planes que se hicieron con una visión clara pero que las circunstancias fueron complicando hasta que la dirección original se perdió en un mar de ajustes y compromisos. Esos sueños que se enredaron con las expectativas de otras personas hasta que ya no se sabe qué es lo que realmente se quiere y qué es lo que se está persiguiendo solo para complacer a alguien más. Esas metas que se complicaron con tantos pasos intermedios que el objetivo final se volvió borroso y casi olvidado. Esos caminos profesionales que se bifurcaron en tantas direcciones que ahora parece imposible saber cuál de todas las opciones es la correcta. Hoy declaro que esos enredos en los planes de vida son desechos. Que la visión original sea restaurada con claridad renovada. Que los sueños propios sean separados de las expectativas ajenas. Que el objetivo final vuelva a verse con nitidez a través de la niebla de los pasos intermedios. Que entre las múltiples direcciones posibles se revele claramente cuál es el camino que Dios tiene preparado. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la crianza de los hijos que han estado complicando la paz del hogar de quien está escuchando esta oración. Esas estrategias de disciplina que parecen no funcionar produciendo más conflicto en lugar de corrección.
Esas diferencias entre los padres sobre cómo educar a los hijos que se han convertido en una fuente de tensión constante en el matrimonio. Esos comportamientos de los hijos que se enredaron con causas que no son completamente comprendidas, mezclando factores emocionales, sociales y de desarrollo que producen confusión sobre cómo abordarlos correctamente. Esas relaciones con maestros o instituciones educativas que se complicaron con malentendidos sobre las necesidades específicas de un hijo. Hoy declaro que esos enredos de crianza son desechos, que la sabiduría de Dios guíe las estrategias de disciplina hacia lo que realmente funciona para cada hijo específico. Que los padres encuentren unidad en su enfoque de crianza, incluso si tienen estilos diferentes. Que las causas detrás de los comportamientos difíciles sean reveladas claramente. Que las relaciones con las instituciones educativas se restablezcan sobre bases de comunicación clara y colaboración genuina. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos creativos de quien está escuchando esta oración, que siente que tiene algo que crear, que escribir, que producir, pero que el proceso se ha enredado con bloqueos que no permiten que la creatividad fluya como debería. Esas ideas que se enredan en la mente sin poder ser organizadas de manera coherente para ser expresadas. Esos proyectos creativos que comenzaron con entusiasmo, pero que se complicaron con dudas sobre si realmente valen la pena o si son suficientemente buenos. Esa comparación con el trabajo de otros, que produce una parálisis donde nada de lo propio parece estar a la altura. Esos plazos y expectativas externas que enredan el proceso creativo natural, convirtiéndolo en una fuente de ansiedad en lugar de gozo. Hoy declaro que esos enredos creativos son desechos, que las ideas se organicen con la claridad que el don de Dios para esta persona específica requiere, que la duda sea reemplazada por la confianza de que lo que Dios puso en ese corazón para crear tiene valor, que la comparación destructiva sea soltada para dar paso a la expresión auténtica y única que solo esa persona puede dar. Que el gozo del proceso creativo sea restaurado por encima de la ansiedad de las expectativas externas. Dios de todo orden, esta mañana traemos ante ti los enredos en la salud mental de quien está escuchando esta oración. Esos pensamientos ansiosos que se enredan unos con otros, produciendo espirales que son difíciles de interrumpir. Esas emociones contradictorias que coexisten sin que haya claridad sobre cuál es la emoción dominante o qué la está produciendo. Esos patrones de pensamiento negativo que se enredaron tan profundamente que se han convertido en la manera predeterminada de interpretar cada situación. Esos diagnósticos de salud mental que se mezclan con factores espirituales haciendo difícil saber dónde termina lo que necesita tratamiento psicológico y dónde comienza lo que necesita intervención espiritual. Hoy declaro que esos enredos de salud mental son desechos, que las espirales de ansiedad sean interrumpidas por la paz de Dios, que las emociones contradictorias sean clarificadas para que puedan ser procesadas apropiadamente, que los patrones de pensamiento negativo sean reemplazados progresivamente por patrones que reflejan la verdad de Dios, que haya discernimiento claro sobre qué requiere tratamiento profesional y qué requiere intervención espiritual, y que ambos caminos sean recorridos con la sabiduría y los recursos necesarios. Padre Celestial, esta mañana decreto sobre cada uno de estos enredos adicionales que han sido presentados ante ti, que el principio de su solución también comienza hoy. Que el mismo poder que desató a Lázaro de sus vendas mortuorias, desata hoy cada una de estas situaciones complicadas. Que el día que está comenzando sea recordado como el día en que múltiples áreas de la vida de quien está escuchando esta oración comenzaron simultáneamente su proceso de ser desenredadas por la mano experta del Dios, que nunca pierde el hilo correcto del cual tirar. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión en cada área de la vida. Gracias porque tu sabiduría no tiene límites para desenredar lo más complicado. Gracias porque hoy múltiples enredos comenzaron su camino hacia la resolución. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana en tu presencia,
trayendo ante ti cada enredo adicional que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración, porque tu capacidad de desenredar no conoce límites, porque eres el mismo Dios que con una sola palabra calmó la tormenta que tenía a los discípulos aterrorizados en el mar de Galilea, el mismo Dios que con un toque devolvió la vista a los ciegos cuando sus ojos estaban tan enredados en la oscuridad que ningún médico de la época podía ofrecer esperanza. El mismo Dios que desató la lengua del mudo que llevaba años enredado en el silencio sin poder expresar lo que llevaba dentro. Y ese mismo poder desenredador que actuó con tanta autoridad en los evangelios, sigue activo hoy con la misma autoridad y el mismo poder desenredando cada situación complicada en la vida de quien te busca esta mañana, con la fe de que el Dios que deshizo enredos hace 2000 años sigue siendo exactamente el mismo Dios capaz de hacer lo mismo hoy. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en el matrimonio que han estado complicando la unidad de quien está escuchando esta oración con su cónyuge. Esos malentendidos repetidos que se acumularon hasta formar un patrón de comunicación dañado, donde cada conversación parece terminar en conflicto, sin que ninguno de los dos sepa exactamente cómo se llegó ahí, desde donde comenzaron. Esas heridas pasadas que no fueron completamente sanadas y que se enredan con las situaciones presentes, haciendo que reacciones desproporcionadas aparezcan ante situaciones que objetivamente no las justificarían. Esas expectativas no comunicadas claramente que producen decepción cuando no son cumplidas, aunque el cónyuge ni siquiera sabía que existían esas expectativas. Esas familias de origen que se entremezclan en el matrimonio, produciendo lealtades divididas y conflictos sobre cómo manejar las relaciones con suegros y cuñados. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esos enredos matrimoniales son desechos. Que los patrones de comunicación dañados sean transformados en patrones de comunicación sana. Que las heridas pasadas sean sanadas para que dejen de contaminar las interacciones presentes. Que las expectativas sean comunicadas claramente y recibidas con gracia. Que las relaciones con las familias de origen encuentren límites sanos que protejan la unidad del matrimonio. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en las decisiones financieras conjuntas que han estado complicando la estabilidad económica de quien está escuchando esta oración. Esas inversiones compartidas que se complicaron con desacuerdos sobre la estrategia a seguir. Esos negocios familiares que se enredaron con conflictos sobre quién aporta qué y quién recibe qué beneficio. Esas deudas adquiridas en conjunto con otra persona que ahora producen disputas sobre la responsabilidad de cada parte. Esos acuerdos financieros informales entre familiares que nunca fueron documentados claramente y que ahora producen confusión sobre lo que realmente se acordó. Hoy declaro que esos enredos financieros conjuntos son desechos, que la claridad sobre los acuerdos sea restaurada, o que nuevos acuerdos claros sean establecidos, que los negocios familiares encuentren estructuras justas que honren la contribución de cada parte, que las deudas compartidas encuentren soluciones equitativas que preserven las relaciones en lugar de destruirlas. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos de duelo que han estado complicando la sanidad emocional de quien está escuchando esta oración. Ese duelo por una pérdida que se enredó con sentimientos de culpa sobre cosas que se dijeron o no se dijeron antes de que la persona partiera. Ese proceso de duelo que se complicó porque la relación con la persona fallecida era complicada en sí misma, mezclando amor genuino con resentimientos no resueltos. Ese duelo que se enredó con las reacciones de otros familiares que procesan la pérdida de maneras muy diferentes, produciendo conflictos sobre cómo se debe honrar la memoria del fallecido. Esa pérdida que se complicó con asuntos prácticos, sin resolver como herencias o propiedades que mantienen abierta la herida, en lugar de permitir que comience a cerrarse. Hoy declaro que esos enredos del duelo son desechos. Que la culpa que no corresponde sea separada del duelo genuino. Que las relaciones complicadas con quien partió encuentren su resolución en el corazón de quien queda
integrando tanto el amor como el dolor de manera saludable, que los conflictos familiares sobre cómo procesar la pérdida encuentren respeto mutuo por los diferentes caminos de duelo, que los asuntos prácticos sin resolver encuentren solución para permitir que el proceso de sanidad avance. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la fe que han estado complicando la relación espiritual de quien está escuchando esta oración con la comunidad de creyentes. Esos conflictos en la iglesia o comunidad religiosa que se enredaron con política interna y con personalidades difíciles, haciendo que el ambiente espiritual que debería ser de unidad se haya convertido en fuente de estrés. Esas diferencias doctrinales con personas cercanas que se enredaron con relaciones personales, haciendo difícil separar el desacuerdo teológico del cariño que se tiene por la persona. Esas decepciones con líderes espirituales que fallaron de maneras que produjeron una crisis sobre a quién se puede confiar en el liderazgo espiritual. Esa búsqueda de una comunidad de fe que encaje correctamente que se ha enredado en múltiples intentos sin encontrar el lugar correcto. Hoy declaro que esos enredos de comunidad de fe son deshechos, que los conflictos eclesiales encuentren resolución pacífica, que las diferencias doctrinales puedan ser sostenidas sin que dañen las relaciones personales que importan, que la confianza en el liderazgo espiritual sea restaurada apropiadamente, con discernimiento para saber a quién confiar, que la búsqueda de comunidad encuentre su destino en el lugar que Dios tiene preparado. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en la identidad y el propósito que han estado complicando la claridad de quién está escuchando esta oración, sobre quién es y para qué fue creado. Esa identidad que se enredó con roles que se han desempeñado durante tanto tiempo que ya no se sabe dónde termina el rol y dónde comienza la persona real debajo de él. Ese propósito que se enredó con las expectativas de la familia o de la cultura produciendo confusión sobre qué es lo que genuinamente se quiere hacer con la vida versus lo que se siente obligado a hacer. Esos dones y talentos que se enredaron entre sí, teniendo capacidades en múltiples áreas sin claridad sobre cuál debe ser la prioridad o cómo se complementan entre sí. Esa búsqueda de propósito que se enredó con la comparación constante con lo que otros parecen haber encontrado más fácilmente. Hoy declaro que esos enredos de identidad y propósito son deshechos, que la identidad verdadera se distinga claramente de los roles desempeñados, que el propósito genuino se separe de las expectativas externas, que los múltiples dones encuentren su orden y su complementariedad correcta, que la comparación sea reemplazada por la claridad sobre el camino único que Dios diseñó para esta vida específica. Dios de todo orden, esta mañana, traemos ante ti los enredos en los hábitos y rutinas diarias que han estado complicando la productividad y el bienestar de quien está escuchando esta oración. Esos horarios que se enredaron entre múltiples responsabilidades sin un sistema claro de prioridades. Esos hábitos saludables que se intentaron establecer, pero que se enredaron con la inconsistencia, comenzando y deteniéndose repetidamente, sin lograr establecerse permanentemente. Esas rutinas familiares que se complicaron con las agendas de múltiples personas, haciendo difícil encontrar tiempos de calidad juntos. Ese tiempo personal y espiritual que se enredó entre todas las demás demandas, hasta quedar relegado a los últimos lugares de prioridad. Hoy declaro que esos enredos de hábitos y rutinas son deshechos, que las prioridades se clarifiquen según lo que realmente importa desde la perspectiva eterna, que los hábitos saludables encuentren la constancia que les ha faltado, que las rutinas familiares encuentren espacios protegidos para la conexión genuina, que el tiempo con Dios recupere el lugar prioritario que merece en cada día. Padre Celestial, esta mañana decreto sobre cada uno de estos enredos adicionales que han sido presentados ante ti, que comienzan hoy su proceso de ser desenredados por tu mano experta, que así como desataste a Lázaro, así como calmaste la tormenta, así como abriste los ojos de los ciegos y la lengua de los mudos, así hoy desatas cada nudo en la vida de quien está escuchando esta oración con la misma autoridad y el mismo poder que demostraste en cada milagro registrado en las Escrituras.
Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión. Gracias porque hoy, múltiples áreas adicionales de la vida de quien te busca comenzaron su proceso de ser desenredadas. Gracias porque tu poder no disminuye con la cantidad de enredos, sino que es suficiente para deshacer todos simultáneamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre Celestial, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana en tu presencia trayendo ante ti cada enredo adicional que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración, porque tu capacidad de desenredar no tiene fondo ni límite, porque eres el mismo Dios que sacó a un pueblo entero de la esclavitud egipcia, cuando la situación parecía tan enredada que era imposible imaginar una salida. El mismo Dios que guió a ese pueblo, a través de un desierto enredado con peligros y necesidades durante 40 años, proveyendo exactamente lo que se necesitaba en cada momento. El mismo Dios que tomó un reino dividido y produjo unidad cuando parecía que la división era permanente e irreversible. Y ese mismo poder que ha demostrado a lo largo de toda la historia su capacidad infinita de tomar lo más complicado y producir claridad y orden y solución, está activo hoy en cada área enredada de la vida de quien te busca esta mañana con la misma fidelidad inquebrantable que ha mostrado siempre. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en las redes sociales y la comunicación digital que han estado complicando la paz mental de quien está escuchando esta oración. Esos malentendidos que se produjeron por mensajes de texto que fueron interpretados de manera diferente a cómo fueron escritos por la ausencia de tono de voz y de lenguaje corporal. Esos conflictos en redes sociales donde comentarios fueron sacados de contexto, produciendo controversias innecesarias. Esa comparación constante con las vidas aparentemente perfectas de otros en redes sociales que produce confusión sobre el propio valor y el propio progreso en la vida. Esa adicción a la conectividad digital que se enredó de tal manera que la presencia real en el momento presente se ha vuelto difícil de mantener. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos digitales son desechos. Que la comunicación por mensajes de texto sea clarificada con conversaciones directas donde sea necesario. Que los conflictos de redes sociales encuentren resolución pacífica o sean simplemente soltados sin más inversión de energía. Que la comparación con vidas aparentemente perfectas sea reemplazada por la gratitud por el camino único que Dios diseñó para esta vida específica. Que la presencia en el momento presente sea restaurada por encima de la conectividad digital constante. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos de sanidad física que han estado complicando la recuperación de quien está escuchando esta oración después de una cirugía, un accidente o una enfermedad prolongada. Esos tiempos de recuperación que se han extendido más de lo esperado produciendo frustración y desánimo. Esas complicaciones inesperadas que se enredaron con el proceso de sanidad original, haciendo más complejo lo que debería haber sido un camino más directo hacia la recuperación completa. Esos tratamientos múltiples que se enredan entre sí, con medicamentos que interactúan de maneras complicadas o terapias que parecen contradecirse. Esa fatiga del proceso de sanidad largo que ha enredado la esperanza con el agotamiento de seguir esperando mejoría. Hoy declaro que esos enredos del proceso de sanidad física son desechos. Que el tiempo de recuperación se acelere por la mano sanadora de Dios. Que las complicaciones inesperadas sean resueltas rápidamente. Que los tratamientos múltiples se organicen de manera que trabajen juntos hacia la sanidad completa. Que la fatiga del proceso largo sea reemplazada por una renovación de la esperanza y de las fuerzas físicas. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en la planificación del futuro que han estado complicando la capacidad de quien está escuchando esta oración de avanzar con confianza hacia lo que viene. Esos planes de jubilación que se enredaron con incertidumbres financieras que hacen difícil saber si serán suficientes. Esos planes educativos para los hijos que se complicaron con costos que parecen crecer más rápido de lo que los recursos pueden seguir. Esos planes de mudanza o de cambio de ciudad
que se enredaron con múltiples factores que deben ser considerados simultáneamente sin que ninguna opción se vea claramente como la mejor. Esos planes a largo plazo que se enredaron con la incertidumbre del mundo actual, haciendo difícil hacer compromisos firmes sobre el futuro. Hoy declaro que esos enredos de planificación futura son desechos. Que la sabiduría de Dios guíe cada decisión sobre el futuro con la claridad que se necesita. Que los recursos para la jubilación y la educación sean provistos de maneras que superen las preocupaciones actuales. Que las decisiones sobre mudanzas o cambios importantes encuentren confirmación clara sobre el camino correcto. Que la incertidumbre general sobre el futuro sea reemplazada por la confianza en que Dios ya conoce y ya está preparando lo que viene. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en el perdón que han estado complicando la libertad emocional de quien está escuchando esta oración. Ese perdón que se intentó dar pero que se enredó porque la ofensa sigue siendo recordada con la misma intensidad emocional que cuando ocurrió por primera vez. Ese perdón que se complicó porque la persona que ofendió nunca pidió disculpas ni mostró arrepentimiento, haciendo que perdonar se sienta como si se estuviera permitiendo que la ofensa quede sin consecuencias. Ese perdón hacia uno mismo, que se enredó con la dificultad de aceptar que los errores propios ya fueron suficientemente castigados por la culpa que se ha cargado durante tanto tiempo. Ese perdón hacia Dios mismo por permitir ciertas cosas que se enredó con la confusión teológica sobre cómo reconciliar la bondad de Dios con el sufrimiento permitido. Hoy declaro que esos enredos del perdón son desechos. Que el perdón genuino sea posible incluso cuando la ofensa fue grave y el arrepentimiento del ofensor nunca llegó. Que el autoperdón sea recibido a través de la gracia que ya pagó completamente por cada error cometido. Que la reconciliación con Dios sobre las preguntas difíciles del sufrimiento encuentre paz. No necesariamente con todas las respuestas, sino con la confianza en el carácter bueno de Dios. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en el descanso y el sueño que han estado complicando la restauración física y mental de quien está escuchando esta oración. Esas noches donde el sueño se enreda con preocupaciones que no se quedan en el día, sino que invaden la hora de dormir. Esos patrones de sueño irregulares que se enredaron con horarios de trabajo o responsabilidades que hacen imposible mantener una rutina de descanso consistente. Esos momentos de descanso que se complicaron con la incapacidad de desconectar mentalmente de las responsabilidades, haciendo que el tiempo libre se sienta tan agotador como el tiempo de trabajo. Esa fatiga acumulada que se enredó tanto con el cuerpo como con el alma, que ya no se sabe si el cansancio es físico, emocional o ambos. Hoy declaro que esos enredos del descanso son desechos. Que las preocupaciones nocturnas sean entregadas a Dios permitiendo el sueño verdadero. Que los patrones de sueño irregulares encuentren la estabilidad que el cuerpo necesita. Que el tiempo libre sea genuinamente restaurador, libre de la invasión mental de las responsabilidades. Que la fatiga acumulada en cuerpo y alma sea sanada por el descanso que solo Dios puede dar completamente. Dios de todo orden, esta mañana traemos ante ti los enredos en las decisiones sobre el ministerio o el servicio a Dios que han estado complicando la claridad de quien está escuchando esta oración sobre cómo y dónde servir. Esas oportunidades de servicio que se enredaron entre sí, con múltiples opciones disponibles pero sin claridad sobre cuál es la prioridad correcta. Esos conflictos sobre el uso del tiempo entre el servicio a Dios y otras responsabilidades importantes de la vida que producen culpa sin importar cuál se elija. Esas dudas sobre si las propias capacidades son suficientes para el ministerio al que se siente llamado, enredando el llamado genuino con la inseguridad personal. Esas relaciones de equipo en el ministerio que se complicaron con diferencias de visión o de estilo que producen fricción en lugar de colaboración fluida. Hoy declaro que esos enredos del ministerio son desechos. Que entre las múltiples oportunidades de servicio se revele claramente la prioridad correcta para esta temporada. Que el equilibrio entre el servicio y otras responsabilidades sea guiado por la sabiduría de Dios.
Que la inseguridad sea separada del llamado genuino, recordando que Dios capacita a quien llama. Que las relaciones de equipo en el ministerio encuentren la unidad que produce un servicio más efectivo. Padre Celestial, esta mañana decreto sobre cada uno de estos enredos adicionales presentados ante ti, que el día de hoy marca el comienzo visible de su resolución. Que ningún enredo, por antiguo o complicado que sea, esté más allá del alcance de tu poder desenredador. Que la persona que está escuchando esta oración pueda avanzar en este día con la certeza renovada de que cada área complicada de su vida está siendo activamente trabajada por las manos del Dios que nunca pierde el hilo correcto. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión en cada dimensión de la vida humana. Gracias, porque tu poder desenredador no tiene límites ni fondo. Gracias porque hoy, en este momento, comenzaste a deshacer cada uno de estos enredos adicionales que fueron presentados ante ti con fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana en tu presencia trayendo ante ti cada enredo final que ha estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración, porque tu capacidad de desenredar abarca absolutamente cada dimensión de la existencia humana, desde lo más visible hasta lo más oculto, desde lo más reciente hasta lo más antiguo, desde lo más simple hasta lo más complejo, porque eres el Dios que diseñó cada hebra de ADN con un código tan complejo que contiene las instrucciones completas para construir un ser humano entero, y sin embargo ese código funciona con una precisión perfecta, sin errores significativos en la inmensa mayoría de los casos. Y si puedes diseñar y mantener algo tan extraordinariamente complejo funcionando correctamente, ¿cuánto más puedes desenredar las situaciones de la vida humana, que aunque parezcan complicadas, desde nuestra perspectiva limitada, son completamente manejables para tu sabiduría infinita, que ve todos los hilos al mismo tiempo, y sabe exactamente cómo cada uno se conecta con los demás? Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la confianza propia que han estado complicando la capacidad de quien está escuchando esta oración de avanzar con seguridad en las decisiones de su vida. Esa confianza que se enredó después de decisiones pasadas que resultaron mal, produciendo un miedo constante a equivocarse de nuevo que paraliza incluso las decisiones más sencillas. Esa autoestima que se complicó con la comparación constante con otros, que parecen tener más claridad y más éxito en sus propias decisiones. Esa voz interna crítica que se enredó tanto con la voz de la sabiduría, que ya no se distingue cuál es la duda saludable que protege de errores y cuál es el miedo paralizante que impide el avance necesario. Esa identidad que se enredó con los fracasos pasados hasta el punto de que la persona se define más por lo que salió mal que por lo que Dios dice sobre su valor y su capacidad. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos de confianza propia son deshechos, que el miedo a equivocarse sea reemplazado por la confianza en que Dios guía los pasos de sus hijos, incluso cuando hay errores en el camino. Que la comparación destructiva sea soltada para encontrar paz con el propio camino y el propio ritmo. Que la voz de la sabiduría sea claramente distinguida de la voz del miedo paralizante. Que la identidad sea fundamentada en lo que Dios dice y no en los fracasos pasados que ya fueron cubiertos por su gracia. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en las relaciones laborales con superiores que han estado complicando el ambiente de trabajo de quien está escuchando esta oración. Esas expectativas poco claras de parte de jefes o supervisores que producen ansiedad constante sobre si el trabajo que se está haciendo es realmente lo que se espera. Esos estilos de liderazgo difíciles que se enredan con la necesidad de mantener el empleo, produciendo una tensión constante entre la autenticidad y la supervivencia laboral. Esas promesas de promoción o de reconocimiento que se han enredado en demoras sin explicación clara, produciendo frustración y dudas sobre si esas promesas algún día se cumplirán. Esas dinámicas de poder en el trabajo que se complicaron con favoritismo o contratos injustos que parecen no tener una vía clara de resolución.
Hoy declaro que esos enredos con superiores laborales son desechos, que las expectativas se clarifiquen de manera directa y comprensible, que la sabiduría para navegar estilos de liderazgo difíciles sea dada por el Espíritu Santo, que las promesas pendientes encuentren su cumplimiento, o que se revele claramente que es momento de buscar nuevas oportunidades, que las dinámicas de poder injustas sean corregidas por la intervención de Dios en el ambiente laboral. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en la comunicación con autoridades gubernamentales o institucionales que han estado complicando procesos importantes en la vida de quien está escuchando esta oración. Esos formularios gubernamentales con lenguaje confuso que producen errores no intencionales en su llenado. Esos sistemas digitales de gobierno que se enredan técnicamente, impidiendo que trámites simples se completen correctamente. Esas comunicaciones entre diferentes departamentos gubernamentales que no se coordinan adecuadamente, produciendo que la información se pierda o se contradiga entre una oficina y otra. Esos tiempos de espera indefinidos para respuestas oficiales que mantienen a las personas en un limbo de incertidumbre sobre el estado de sus solicitudes. Hoy declaro que esos enredos institucionales son desechos, que el lenguaje confuso sea comprendido correctamente, que los sistemas digitales funcionen sin los errores técnicos que han estado causando problemas, que la comunicación entre departamentos se coordine adecuadamente, que los tiempos de espera se acorten y que las respuestas lleguen con la claridad y la rapidez que se necesitan. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la fe de los hijos o de otros miembros jóvenes de la familia que han estado complicando la paz espiritual de quien está escuchando esta oración como padre, madre, abuelo o figura de influencia espiritual en sus vidas. Esa fe de los hijos que se enredó con las dudas propias de la adolescencia o juventud, mezclando el cuestionamiento saludable con el alejamiento genuino de Dios. Esos valores que se intentaron transmitir, pero que se enredaron con la influencia de amigos o de la cultura que parece más atractiva o más fácil de seguir. Esas conversaciones espirituales con los hijos que se complicaron porque cada intento de hablar de fe produce resistencia o defensividad en lugar de apertura. Esa preocupación constante por el camino espiritual de los hijos que se enredó con el control excesivo, produciendo más distancia en lugar de la cercanía que se desea genuinamente. Hoy declaro que esos enredos en la fe de los hijos son desechos, que el cuestionamiento saludable de la adolescencia sea distinguido del alejamiento genuino que requiere intervención, que los valores transmitidos echen raíces más profundas que cualquier influencia cultural contraria, que las conversaciones espirituales encuentren su momento y su forma correcta para producir apertura en lugar de resistencia, que el equilibrio entre la preocupación genuina y el control excesivo sea encontrado, produciendo la cercanía deseada. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos creativos profesionales que han estado complicando el trabajo de quien está escuchando esta oración en campos artísticos, de diseño, de escritura o cualquier área que requiere expresión creativa constante. Esos plazos de entrega que se enredan con el proceso creativo natural, que no siempre fluye según el calendario que se necesita. Esas críticas de clientes o supervisores que se enredan con la inseguridad creativa, produciendo dudas sobre si el talento propio es realmente suficiente. Esas comparaciones con otros profesionales del mismo campo que parecen tener un éxito o un reconocimiento que aún no ha llegado. Esos bloqueos creativos que se enredaron con la presión financiera de necesitar producir constantemente para mantener los ingresos. Hoy declaro que esos enredos creativos profesionales son desechos, que el proceso creativo fluya con mayor naturalidad, incluso dentro de los plazos necesarios. Que las críticas sean recibidas con la madurez de separar la retroalimentación útil de los ataques a la propia valía. Que la comparación profesional sea soltada para encontrar satisfacción en el camino único de cada carrera creativa. Que los bloqueos sean disueltos por la paz de Dios que libera la creatividad de la presión asfixiante. Dios de todo orden, esta mañana traemos ante ti todos los enredos restantes que pueden no haber sido nombrados específicamente en esta oración,
pero que tú conoces completamente, porque conoces cada detalle de la vida de quien está escuchando esta oración, cada situación complicada que no tiene nombre fácil, pero que produce confusión y dificultad. Cada nudo que se ha formado de maneras tan particulares y tan específicas a esta vida individual, que ninguna oración genérica podría nombrarlo completamente, pero que tu conocimiento perfecto sí lo conoce en todos sus detalles. Hoy declaro que todos esos enredos restantes, conocidos y desconocidos, nombrados y sin nombrar, son deshechos por el mismo poder que ha estado actuando a lo largo de esta oración. Padre Celestial, en este momento final de esta oración, declaramos sobre el día completo de quien está escuchando que cada hora que viene está bajo tu autoridad desenredadora, que conforme avance el día, las señales de que los enredos están siendo deshechos comiencen a aparecer, que las conversaciones que se necesitan tener encuentren su momento, que las decisiones que se necesitan tomar encuentren su claridad, que los documentos que se necesitan procesen su camino, que las relaciones que se necesitan sanar encuentren su apertura, que absolutamente cada área presentada en esta oración muestre evidencia de movimiento hacia la resolución en las próximas horas y días. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión sin excepción. Gracias porque ningún enredo en la vida de quien te busca esta mañana está fuera de tu alcance. Gracias porque hoy es el día en que comenzaste visiblemente a deshacer lo que llevaba tiempo complicado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana en tu presencia, trayendo ante ti aquello que aún necesita ser desenredado en la vida de quien está escuchando esta oración, porque tu trabajo de desenredar no termina hasta que cada hilo está exactamente donde debe estar, porque eres el Dios que no deja las obras a medias, que no comienza un proceso de restauración para abandonarlo antes de completarlo, sino que terminas lo que comienzas con la misma fidelidad con que el sol sale cada mañana sin falta, con la misma constancia con que las estaciones se suceden unas a otras en el orden perfecto que estableciste desde la creación, y esa misma fidelidad y esa misma constancia están operando ahora mismo en cada área de la vida de quien te busca, deshaciendo metódicamente, hilo por hilo, nudo por nudo, cada complicación que ha estado robando paz y claridad y avance. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en las herencias y los asuntos familiares de propiedad que han estado complicando la paz entre familiares de quien está escuchando esta oración. Esas disputas sobre quién recibe qué, que se han enredado con resentimientos antiguos que poco tienen que ver con la propiedad misma. Esos testamentos ambiguos o inexistentes que producen confusión legal sobre cuáles son los derechos reales de cada parte. Esas propiedades compartidas entre hermanos que se complicaron porque algunos quieren venderlas y otros quieren conservarlas, produciendo un estancamiento que beneficia a nadie. Esos acuerdos verbales entre generaciones que nunca fueron documentados y que ahora producen desacuerdos sobre lo que realmente fue prometido. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esos enredos de herencia y propiedad familiar son deshechos, que la justicia y la equidad guíen cada resolución, que los testamentos ambiguos encuentren interpretación clara o que se llegue a acuerdos justos entre las partes, que las propiedades compartidas encuentren solución que honre tanto a quienes desean vender como a quienes desean conservar, que los acuerdos verbales del pasado sean honrados con la integridad que refleja el carácter de Dios. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en la salud reproductiva y en los planes de tener hijos que han estado complicando las esperanzas de quien está escuchando esta oración. Esos tratamientos de fertilidad que se enredan con procedimientos complejos, costos elevados y resultados inciertos. Esos embarazos anteriores que terminaron en pérdida, produciendo un enredo emocional entre la esperanza de intentar de nuevo y el miedo a sufrir otra pérdida. Esas decisiones sobre adopción que se complican con procesos burocráticos largos y con la incertidumbre sobre el camino correcto a seguir.
esas presiones familiares o sociales sobre tener hijos que se enredan con el dolor privado de quienes están luchando con la infertilidad sin que otros comprendan completamente su sufrimiento. Hoy declaro que esos enredos reproductivos son desechos. Que los tratamientos de fertilidad encuentren éxito por la mano de Dios, que abre vientres estériles. Que el miedo después de pérdidas anteriores sea sanado para permitir esperanza renovada. Que los procesos de adopción se muevan con mayor fluidez y claridad. Que la comprensión y la sensibilidad reemplacen la presión insensible de quienes no entienden completamente este dolor. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en la transición de carrera o de vocación que han estado complicando el sentido de dirección de quien está escuchando esta oración. Esa carrera actual que ya no se siente alineada con el propósito, pero que produce miedo dejar por la seguridad financiera que representa. Esos nuevos caminos profesionales que se están considerando, pero que se enredan con la falta de experiencia o credenciales necesarias para hacer la transición con confianza. Esas edades que se sienten como obstáculos para comenzar algo nuevo, enredando el deseo de cambio con el miedo de que sea demasiado tarde. Esas responsabilidades familiares que se enredan con los sueños profesionales, produciendo la sensación de que hay que elegir entre cuidar a la familia y perseguir el propósito personal. Hoy declaro que esos enredos de transición vocacional son desechos. Que la seguridad financiera y el propósito alineado encuentren un camino que no requiera sacrificar uno por el otro completamente. Que la falta de experiencia sea suplida por puertas abiertas que no dependen únicamente de las credenciales tradicionales. Que la edad sea vista no como obstáculo, sino como la sabiduría acumulada que enriquece el nuevo camino. Que las responsabilidades familiares y los sueños personales encuentren armonía en lugar de competencia. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en las relaciones con vecinos o con la comunidad cercana que han estado complicando la paz del hogar de quien está escuchando esta oración. Esos conflictos de propiedad o de límites que se han enredado en disputas que parecen no tener solución amigable. Esos ruidos o comportamientos molestos de vecinos que producen tensión constante sin que las conversaciones directas hayan logrado resolución. Esas dinámicas comunitarias donde se formaron grupos o facciones que complican la participación en actividades del barrio o del vecindario. Esas diferencias culturales o de estilo de vida con vecinos que se enredan con malentendidos sobre las intenciones del otro. Hoy declaro que esos enredos vecinales y comunitarios son desechos, que los conflictos de propiedad encuentren resolución justa y pacífica, que las conversaciones sobre comportamientos molestos produzcan finalmente el cambio necesario, que las dinámicas de grupos divididos en la comunidad encuentren puentes de unidad, que las diferencias culturales sean comprendidas con gracia en lugar de sospecha. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en la administración del tiempo entre múltiples roles que han estado complicando la capacidad de quien está escuchando esta oración de sentirse efectivo en ninguna de sus responsabilidades. Ese tiempo como padre o madre, que se enreda con el tiempo como profesional produciendo la sensación constante de estar fallando en ambos roles simultáneamente. Ese tiempo como cónyuge, que se enreda con el tiempo como cuidador de padres ancianos, produciendo lealtades divididas que generan culpa sin importar dónde se invierta la energía. Ese tiempo de servicio a la comunidad o a la iglesia, que se enreda con la necesidad de descanso personal, produciendo agotamiento en quien da constantemente sin recibir la restauración necesaria. Esos múltiples proyectos simultáneos que se enredan entre sí, compitiendo por la misma cantidad limitada de horas disponibles. Hoy declaro que esos enredos de administración del tiempo entre roles múltiples son desechos. Que la sabiduría de Dios organice las prioridades de cada temporada específica. Que la culpa por lealtades divididas sea reemplazada por la paz de saber que se está haciendo lo que se puede con lo que se tiene. Que el servicio y el descanso encuentren equilibrio sostenible. Que los proyectos múltiples encuentren su orden correcto de prioridad. Dios de todo orden esta mañana,
En este momento donde concluye esta extensa intercesión por cada área enredada de la vida de quien está escuchando esta oración, declaramos con toda autoridad en el nombre de Jesús que el trabajo de desenredar que comenzó esta mañana continúa avanzando durante todo este día y los días que siguen, que no es un evento de un solo momento sino un proceso continuo donde tu mano sigue trabajando incluso después de que esta oración termine, deshaciendo metódicamente cada complicación que fue presentada, hasta que cada área mencionada muestre evidencia clara y visible de resolución. Que quien está escuchando esta oración pueda caminar este día con la cabeza en alto, sabiendo que no enfrenta sus complicaciones solo, sino que tiene al Dios del universo trabajando activamente a su favor en cada situación enredada. Que cada hora que pase hoy sea una hora donde algo, por pequeño que sea, comience a moverse hacia la claridad y la solución. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión sin excepción y sin límite. Gracias porque tu trabajo de hoy no termina con esta oración, sino que continúa fielmente durante todo el día y los días que vienen. Gracias porque ningún enredo, por antiguo, por complicado, por aparentemente imposible que parezca, está fuera de tu alcance soberano. En el nombre de Jesús que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, declaramos esta oración completa y sellada con fe. Amén, y amén, y amén. Padre Celestial, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana ampliando aún más esta intercesión, porque sabemos que tu disposición a desenredar no se agota, porque cada nueva área que traemos ante ti recibe la misma atención completa y el mismo poder que las anteriores, porque no divides tu atención de manera que algunas situaciones reciban menos cuidado que otras, sino que cada hilo de cada nudo en cada área de la vida de quien está, escuchando esta oración, recibe la totalidad de tu sabiduría infinita, aplicada específicamente a esa situación particular, con la precisión de quien conoce cada detalle desde antes de que existiera el problema mismo. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la confianza hacia las instituciones financieras que han estado complicando las decisiones económicas de quien está escuchando esta oración. Esos bancos o entidades crediticias que cometieron errores administrativos produciendo cargos incorrectos o información de crédito equivocada que ahora debe ser corregida a través de procesos largos y frustrantes. Esas inversiones que se hicieron confiando en asesores que resultaron no ser completamente honestos sobre los riesgos involucrados. Esos seguros que se contrataron pensando que cubrían ciertas situaciones, pero que al momento de necesitarlos, revelaron letra pequeña que complica el reclamo. Esas tarjetas de crédito o préstamos que se enredaron con tasas de interés que crecieron de maneras que no fueron completamente comprendidas al momento de contratarlos. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que esos enredos con instituciones financieras son deshechos, que los errores administrativos sean corregidos con rapidez justa, que la honestidad sea restaurada en cada relación financiera, que los reclamos de seguros encuentren resolución favorable cuando corresponda, que las deudas con intereses complicados encuentren caminos claros hacia su resolución. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en la salud emocional de los hijos, que han estado complicando la paz de quien está escuchando esta oración, como padre o madre, preocupado por el bienestar de sus hijos. Esa ansiedad infantil o adolescente, que se enreda con causas que no son completamente comprendidas por los padres, que desean ayudar, pero no saben exactamente cómo. Esos comportamientos de retraimiento o de explosión emocional, que se complican porque cada intento de los padres de acercarse produce más distancia en lugar de conexión. Esas comparaciones entre hermanos que se enredan produciendo rivalidades que afectan la dinámica familiar completa. Esas presiones académicas o sociales sobre los hijos que se enredan con expectativas familiares, produciendo estrés que se manifiesta de maneras difíciles de identificar correctamente. Hoy declaro que esos enredos en la salud emocional de los hijos son deshechos, que la sabiduría para entender las causas raíz sea dada a los padres,
que los intentos de acercamiento produzcan finalmente la conexión deseada en lugar de distancia, que las rivalidades entre hermanos sean transformadas en relaciones de apoyo mutuo, que las presiones académicas y sociales encuentren equilibrio saludable. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos de inmigración o de cambio de país que han estado complicando la estabilidad de quien está escuchando esta oración, que vive lejos de su tierra natal. Esos documentos de residencia o ciudadanía que se enredan en procesos burocráticos que parecen interminables. Esa identidad cultural que se enreda entre dos mundos, sin sentirse completamente perteneciente ni al país de origen ni al país de residencia actual. Esas relaciones familiares que se complicaron por la distancia, con momentos importantes perdidos y conexiones que se mantienen difíciles a través de usos horarios y circunstancias diferentes. Esas oportunidades laborales que se enredan porque las credenciales obtenidas en el país de origen no son completamente reconocidas en el nuevo país. Hoy declaro que esos enredos migratorios son desechos, que los procesos de documentación se aceleren con favor divino, que la identidad cultural encuentre paz, integrando lo mejor de ambos mundos, sin sentir la necesidad de elegir completamente entre ellos, que las relaciones familiares a distancia encuentren maneras renovadas de conexión genuina, que las credenciales y capacidades sean reconocidas y abran las puertas profesionales correspondientes. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la comunicación con el cuerpo médico que han estado complicando la atención de salud de quien está escuchando esta oración. Esas opiniones médicas contradictorias entre diferentes especialistas que producen confusión sobre cuál seguir. Esos diagnósticos tardíos que se complicaron porque los síntomas no fueron tomados suficientemente en serio en las primeras consultas. Esas barreras de comunicación con el personal médico, ya sea por diferencias de idioma, de tiempo limitado en las consultas, o de terminología médica difícil de entender. Esos sistemas de salud que se enredan con seguros médicos, que cubren unas cosas pero no otras de maneras que no fueron completamente comprendidas hasta el momento de necesitar la cobertura. Hoy declaro que esos enredos médicos son desechos. Que las opiniones contradictorias encuentren claridad a través de la sabiduría divina, guiando hacia el diagnóstico y tratamiento correctos. Que cualquier diagnóstico que aún esté pendiente sea revelado con prontitud. Que la comunicación con el personal médico mejore significativamente. Que los sistemas de cobertura de salud provean lo necesario en el momento que se necesita. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en las decisiones sobre educación que han estado complicando el futuro de quien está escuchando esta oración o de sus hijos. Esas opciones educativas múltiples que se enredan sin claridad sobre cuál institución o programa es el correcto. Esos costos educativos que se complican con la necesidad de becas o de financiamiento que no siempre están disponibles cuando se necesitan. Esas dificultades de aprendizaje que se enredan con la falta de diagnóstico claro sobre las necesidades educativas específicas. Esos cambios de carrera o de programa de estudio que se complican con el tiempo y el dinero ya invertidos en el camino anterior. Hoy declaro que esos enredos educativos son desechos, que la claridad sobre la institución o programa correcto sea revelada, que las becas y el financiamiento necesario aparezcan en el momento oportuno, que las dificultades de aprendizaje sean correctamente diagnosticadas y atendidas, que los cambios de dirección educativa, cuando sean necesarios, sean acompañados de la paz de saber que ningún tiempo invertido fue completamente desperdiciado bajo la providencia de Dios, Dios de todo orden. En este punto culminante de esta extensa intercesión, declaramos sobre cada área mencionada y sobre cada área conocida solo por ti, que aún no ha sido nombrada en esta oración, que el poder desenredador de Dios está completamente activo, completamente disponible y completamente suficiente para cada situación complicada que existe en la vida de quien está escuchando esta oración, que no hay jerarquía en tu atención, que no hay problemas demasiado grandes ni demasiado pequeños para tu cuidado, que cada hilo enredado recibe tu atención perfecta y personalizada, exactamente como si fuera el único problema que existiera en todo el universo,
porque así es tu amor, completo y total hacia cada uno de tus hijos sin división ni distracción, que el día que está comenzando sea testigo del poder de Dios trabajando simultáneamente en docenas de áreas diferentes de la vida de quien escucha esta oración, sin que ninguna reciba menos atención que las demás, porque tu capacidad no se divide, sino que se multiplica para alcanzar cada necesidad con la totalidad de tu poder. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión en cada área sin excepción. Gracias porque tu trabajo de hoy alcanza cada rincón de la vida de quien te busca. Gracias porque ningún enredo, conocido o desconocido, nombrado o sin nombrar, está fuera de tu alcance soberano y de tu disposición amorosa de actuar. En el nombre de Jesús, declaramos esta oración completa y sellada con fe total en tu poder y en tu fidelidad. Amén, y amén, y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana ampliando aún más esta intercesión porque tu disposición a desenredar permanece tan fresca y tan poderosa en este momento como lo fue al comienzo de esta oración, porque no eres un Dios que se cansa de escuchar ni que se agota de actuar, sino que tu fuerza se renueva continuamente y tu atención hacia cada detalle de la vida de quien te busca permanece tan aguda y tan completa como cuando comenzamos a nombrar cada situación que necesita ser desenredada esta mañana, porque eres el mismo Dios que cuenta los cabellos de la cabeza de cada uno de sus hijos, que conoce cuándo cae un gorrión, que tiene numeradas las estrellas y las llama a cada una por su nombre. Y si esa es la atención al detalle que tienes hacia el cosmos entero y hacia cada criatura pequeña, esa misma atención perfecta y completa está siendo aplicada ahora mismo a cada hilo enredado en la vida específica de quien escucha esta oración esta mañana con fe. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con figuras de autoridad espiritual que han estado complicando el crecimiento de quien está escuchando esta oración. Esos pastores o líderes que dieron consejos contradictorios en diferentes momentos, produciendo confusión sobre qué dirección seguir realmente. Esas heridas causadas por personas en posiciones de liderazgo espiritual que abusaron de su autoridad, de maneras que ahora hacen difícil confiar en cualquier figura de liderazgo. Esas expectativas sobre cómo debe comportarse un líder espiritual, que se enredaron con decepciones repetidas cuando esos líderes mostraron ser humanos imperfectos, como cualquier otra persona. Esa búsqueda de mentoría espiritual genuina, que se ha complicado porque las personas disponibles no parecen tener la profundidad o la disponibilidad que se necesita. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos con autoridad espiritual son desechos, que la claridad sobre a quién escuchar y en qué medida sea revelada por el Espíritu Santo, que las heridas de liderazgo abusivo sean sanadas permitiendo discernimiento sano sin cinismo generalizado, que las expectativas sean ajustadas a la realidad de que todo liderazgo humano es imperfecto mientras se mantiene el respeto apropiado donde corresponde, que la mentoría genuina que se necesita sea provista por las personas correctas en el tiempo correcto. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos de venta o compra de propiedades que han estado complicando decisiones importantes en la vida de quien está escuchando esta oración. Esas negociaciones que se han enredado porque las partes no logran ponerse de acuerdo sobre términos que parecían simples al principio. Esas inspecciones de propiedades que revelaron problemas inesperados complicando lo que parecía una transacción directa. Esos financiamientos que se enredaron con requisitos bancarios que cambiaron o que no fueron completamente comprendidos desde el inicio. Esos tiempos de cierre que se han extendido más de lo planeado, produciendo incertidumbre sobre cuándo finalmente se completará la transacción. Hoy declaro que esos enredos inmobiliarios son desechos, que las negociaciones encuentren acuerdo justo para todas las partes, que cualquier problema revelado en inspecciones sea resuelto sin complicar excesivamente el proceso, que el financiamiento se complete sin obstáculos adicionales, que los tiempos de cierre se aceleren hacia la finalización exitosa de la transacción. Dios mío,
Esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con el propio cuerpo y la imagen corporal que han estado complicando la paz interior de quien está escuchando esta oración. Esa comparación constante con estándares de belleza que se enredó tanto en la mente que ya no se sabe mirar el propio cuerpo con gratitud en lugar de crítica. Esos cambios físicos por la edad, el embarazo, una enfermedad o el simple paso del tiempo que se enredaron con la identidad produciendo dolor por lo que se percibe perdido. Esas relaciones con la comida que se complicaron entre la restricción y el descontrol, sin encontrar el equilibrio sano que el cuerpo necesita. Esos comentarios de otras personas sobre el propio cuerpo que se enredaron tan profundo que se convirtieron en la voz interna constante de autoevaluación negativa. Hoy declaro que esos enredos de imagen corporal son desechos, que la gratitud reemplace la crítica hacia el cuerpo que Dios diseñó con propósito, que los cambios físicos sean recibidos con paz en lugar de duelo constante, que la relación con la comida encuentre el equilibrio saludable que ha sido esquivo, que la voz interna sea sanada de los comentarios externos que fueron internalizados incorrectamente y que ya no reflejan la verdad de cómo Dios ve a este hijo, a esta hija. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en las decisiones sobre dónde vivir que han estado complicando la estabilidad de quien está escuchando esta oración. Esas opciones de ciudad o de barrio que se enredan entre el costo de vida, la cercanía a la familia y las oportunidades laborales sin que ninguna combinación parezca completamente perfecta. Esos contratos de alquiler o hipotecas que se complicaron con condiciones que no fueron completamente claras desde el principio y que ahora producen disputas o confusión. Esas mudanzas que se han enredado con logística complicada, tiempos que no coinciden entre la salida de un lugar y la entrada a otro, y recursos limitados para cubrir los gastos que toda mudanza conlleva. Esas comparaciones constantes entre el lugar donde se vive y otros lugares que parecen ofrecer algo mejor, produciendo una inquietud que nunca permite sentirse completamente establecido. Hoy declaro que esos enredos de vivienda son desechos, que la claridad sobre dónde vivir sea revelada con paz y confirmación clara, que los contratos y condiciones encuentren resolución justa para todas las partes involucradas, que la logística de cualquier mudanza necesaria fluya sin las complicaciones que han estado presentes hasta ahora, que la inquietud comparativa sea reemplazada por la paz de saber que el lugar correcto, en el tiempo correcto, es exactamente donde Dios tiene a esta persona en este momento de su historia. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en las relaciones de mentoría y de discipulado que han estado complicando el crecimiento espiritual de quien está escuchando esta oración. Esas personas a quienes se ha intentado enseñar o guiar espiritualmente, pero que parecen no avanzar de la manera esperada, produciendo frustración sobre si el esfuerzo invertido está dando fruto. Esas relaciones de mentoría que se enredaron porque las expectativas de ambas partes no fueron claramente comunicadas desde el inicio. Esos límites poco claros entre el cuidado pastoral genuino y la codependencia que se desarrolla cuando alguien depende excesivamente de otro para su estabilidad emocional o espiritual. Esas decepciones cuando alguien a quien se discipuló se alejó de la fe o tomó decisiones que contradicen todo lo que se le enseñó, produciendo dudas sobre el propio llamado a discipular a otros. Hoy declaro que esos enredos en mentoría y discipulado son desechos, que el fruto del esfuerzo invertido sea revelado, incluso si toma tiempo en manifestarse visiblemente. Que las expectativas en las relaciones de mentoría sean clarificadas desde el principio en adelante. Que los límites sanos entre cuidado genuino y codependencia sean establecidos con sabiduría. Que las decepciones con quienes se alejaron sean sanadas, recordando que cada persona tiene libre albedrío y que la responsabilidad de quien sembró termina donde comienza la elección de quien recibió la semilla. Dios de todo orden, esta mañana traemos ante ti los enredos en la comprensión de las propias emociones que han estado complicando la capacidad de quien está escuchando esta oración de procesar correctamente lo que siente en cada situación.
Esas emociones que se enredan unas con otras al punto de que la tristeza se mezcla con la ira, y la ira se mezcla con el miedo, sin que ninguna pueda ser identificada claramente y procesada de la manera que necesita. Esa dificultad para nombrar lo que se siente que produce una desconexión entre el cuerpo, que registra la emoción, y la mente, que no logra ponerle nombre ni entenderla completamente. Esos patrones aprendidos en la infancia sobre qué emociones son aceptables de sentir y cuáles deben ser suprimidas, que se enredaron tan profundamente que hoy producen confusión sobre qué es realmente lo que se siente versus lo que se cree que se debería sentir. Hoy declaro que esos enredos emocionales internos son desechos, que cada emoción sea identificada con claridad, que la conexión entre cuerpo y mente sea restaurada para el procesamiento emocional saludable, que los patrones aprendidos que suprimen emociones legítimas sean sanados, permitiendo sentir completamente lo que hay que sentir antes de soltarlo en las manos de Dios. Padre Celestial, en este momento donde ampliamos aún más esta oración, declaramos con toda autoridad en el nombre de Jesús que el trabajo de desenredar que comenzó esta mañana abarca absolutamente cada rincón mencionado y cada rincón que solo tú conoces completamente. Que tu poder no se divide ni se debilita por la cantidad de áreas presentadas, sino que se multiplica para alcanzar cada una con la totalidad de tu sabiduría perfecta, aplicada específicamente a cada situación particular. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión sin excepción y sin límite. Gracias porque tu trabajo de hoy alcanza cada área de esta vida con la misma atención completa y perfecta. En el nombre de Jesús, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, continuamos declarando esta oración con fe total en tu poder y en tu fidelidad. Amén, y amén, y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana ampliando aún más esta intercesión porque tu disposición a desenredar permanece tan fresca y tan poderosa en este momento como lo fue al comienzo de esta oración, porque eres el Dios que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si tienes la capacidad de sostener galaxias enteras en movimiento perfecto, sin que choquen entre sí, ciertamente tienes la capacidad de sostener y ordenar cada detalle de la vida de quien te busca esta mañana con fe. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la planificación de eventos importantes que han estado complicando momentos significativos en la vida de quien está escuchando esta oración. Esa boda que se está organizando y que se enredó con desacuerdos familiares sobre cómo debe celebrarse. Esos cumpleaños o aniversarios que se complicaron porque las expectativas de diferentes personas involucradas no coinciden. Esas celebraciones religiosas importantes como bautismos, primeras comuniones o confirmaciones, que se enredaron con logística complicada entre diferentes ramas de la familia. Esos funerales o servicios conmemorativos que se complicaron en momentos de duelo, donde las decisiones prácticas se mezclan dolorosamente con el dolor emocional. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos de planificación de eventos son desechos, que los desacuerdos familiares encuentren resolución pacífica que honre lo que verdaderamente importa, que las expectativas múltiples encuentren un punto de encuentro razonable, que la logística familiar fluya con mayor facilidad, que los momentos de duelo sean acompañados de la gracia necesaria para tomar decisiones prácticas sin que el proceso añada más dolor del necesario. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en la confianza hacia uno mismo como padre o madre que han estado complicando la seguridad de quien está escuchando esta oración en su rol de crianza. Esa comparación constante con otros padres que parecen tener todo bajo control mientras se siente que la propia crianza está llena de errores. Esa culpa por decisiones pasadas de crianza que ahora, viendo a los hijos crecer, se desea haber hecho diferente. Esos consejos contradictorios de familiares, libros y expertos que se enredaron tanto que ya no hay claridad sobre cuál enfoque seguir. Esa sensación de estar improvisando constantemente
sin la certeza de que se está haciendo lo correcto para el bienestar a largo plazo de los hijos. Hoy declaro que esos enredos en la confianza de crianza son desechos, que la comparación con otros padres sea reemplazada por la paz de confiar en la guía específica de Dios para esta familia particular, que la culpa por decisiones pasadas sea sanada por la gracia que permite aprender y avanzar sin quedar atrapado en el arrepentimiento perpetuo, que entre los consejos contradictorios se revele claramente la sabiduría correcta para cada situación específica, que la sensación de improvisación sea reemplazada por la confianza de que el Espíritu Santo guía a los padres que buscan su dirección. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en los procesos de duelo, por sueños que nunca se cumplieron, que han estado complicando la paz interior de quien está escuchando esta oración. Ese sueño de una carrera específica que nunca se concretó y que produce una tristeza silenciosa cada vez que se piensa en lo que pudo haber sido. Esa relación romántica que se esperaba tener a cierta edad y que nunca llegó de la manera que se imaginó, produciendo un duelo por una vida que no fue como se planeó. Esos hijos que se esperaba tener y que por diversas razones nunca llegaron, dejando un vacío que se enreda con preguntas sin respuesta sobre el porqué. Esas oportunidades que se dejaron pasar en el pasado que ahora, mirando atrás, producen el peso del qué hubiera pasado si se hubiera elegido diferente. Hoy declaro que esos enredos de duelo por sueños no cumplidos son desechos, que la tristeza silenciosa encuentre expresión sana y sanidad genuina, que el duelo por la vida que no fue sea procesado con la esperanza de la vida que sí está siendo vivida y que tiene su propio valor y propósito, que las preguntas sin respuesta encuentren paz en la confianza del carácter bueno de Dios, incluso sin todas las respuestas, que el peso de las oportunidades pasadas sea soltado, confiando en que Dios puede redimir incluso los caminos no tomados. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con el descanso sabático y con permitir separar que han estado complicando el bienestar integral de quien está escuchando esta oración. Esa culpa que se siente al descansar mientras hay tantas cosas pendientes por hacer, produciendo que el descanso mismo se convierta en una fuente de ansiedad en lugar de restauración. Esa identidad enredada con la productividad constante donde el valor propio parece depender de cuánto se logra hacer cada día. Esos límites poco claros entre el trabajo y el descanso que se enredaron con la tecnología que mantiene siempre conectado, sin un momento real de desconexión genuina. Esas creencias religiosas malentendidas sobre el descanso que producen culpa espiritual al tomar tiempo para uno mismo, como si descansar fuera de alguna manera menos espiritual que trabajar. Hoy declaro que esos enredos sobre el descanso son desechos, que la culpa al descansar sea reemplazada por la comprensión de que Dios mismo descansó el séptimo día, estableciendo el descanso como sagrado y necesario. Que la identidad enredada con la productividad sea liberada para encontrar valor en el simple hecho de ser hijo de Dios, no solo en lo que se produce. Que los límites entre trabajo y descanso sean restablecidos con claridad saludable. Que la culpa espiritual por descansar sea sanada con la verdad de que el descanso es mandamiento divino, no debilidad humana. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en la generosidad y en el dar que han estado complicando la libertad financiera y espiritual de quien está escuchando esta oración. Esa generosidad que se enredó con el resentimiento, porque se ha dado mucho sin recibir reciprocidad de las mismas personas a quienes se ha ayudado repetidamente. Esos límites poco claros entre ayudar genuinamente y permitir que otros se aprovechen de la generosidad sin consecuencia ni responsabilidad propia. Esa culpa que se siente al decir que no a una petición de ayuda, incluso cuando decir que sí, compromete recursos necesarios para las propias responsabilidades. Esas comparaciones sobre cuánto dan otros versus cuánto se da uno mismo, produciendo ya sea orgullo excesivo o vergüenza injustificada. Hoy declaro que esos enredos en la generosidad son desechos, que el resentimiento por la falta de reciprocidad sea sanado, recordando que la generosidad genuina no espera devolución,
que los límites sanos entre ayudar y ser aprovechado sean establecidos con la sabiduría del Espíritu Santo. Que la culpa por decir que no en momentos apropiados sea reemplazada por la paz de la mayordomía responsable. Que las comparaciones sobre generosidad sean soltadas para encontrar el camino propio de dar que Dios ha diseñado para esta vida específica. Dios de todo orden. En este momento donde continuamos ampliando esta oración, declaramos con toda autoridad en el nombre de Jesús que cada área adicional presentada recibe la misma atención perfecta y completa que todas las anteriores. Que tu trabajo de desenredar es exhaustivo, sin dejar ningún rincón sin tocar, sin permitir que ningún hilo permanezca enredado más tiempo del que tu sabiduría determine necesario para el proceso de sanidad integral. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión sin excepción. Gracias porque tu trabajo de hoy continúa alcanzando cada nueva área presentada con la misma totalidad de poder. En el nombre de Jesús, declaramos esta oración con fe renovada en tu fidelidad inquebrantable. Amén y amén y amén. Padre Celestial, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana ampliando aún más esta intercesión porque tu disposición a desenredar permanece tan fresca y tan poderosa en este momento como lo fue al comienzo de esta oración, porque eres el Dios que numera las arenas del mar y conoce su cantidad exacta, el Dios cuya comprensión no tiene límite, y esa comprensión ilimitada está siendo aplicada ahora mismo a cada situación específica que presentamos ante ti esta mañana, en nombre de quien busca tu poder desenredador. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con el silencio y con estar a solas con los propios pensamientos que han estado complicando la paz interior de quien está escuchando esta oración. Ese silencio que se enreda con la ansiedad, porque cuando no hay ruido externo, los pensamientos difíciles se vuelven más fuertes y más presentes. Esa incomodidad de estar a solas que produce la necesidad constante de distracción, ya sea con el teléfono, la televisión o cualquier otra cosa que llene el espacio donde antes había quietud. Esa dificultad para orar en silencio que se enreda porque la mente divaga constantemente hacia preocupaciones en lugar de poder simplemente estar en la presencia de Dios sin agenda. Esos recuerdos dolorosos que solo emergen en el silencio, haciendo que evitar la quietud se haya convertido en una forma de evitar el dolor sin resolverlo realmente. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos con el silencio son deshechos. Que la ansiedad en la quietud sea reemplazada por la paz de la presencia de Dios. Que la necesidad de distracción constante sea sanada para permitir el descanso genuino del silencio. Que la oración en quietud encuentre su fluir natural, sin la divagación constante. Que los recuerdos dolorosos que emergen en el silencio sean finalmente procesados y sanados, en lugar de evitados indefinidamente. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en las decisiones sobre el cuidado de padres ancianos que han estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración. Esas decisiones sobre si los padres deben mudarse a vivir más cerca, a una residencia de cuidado, o permanecer donde están, que se enredan con opiniones divididas entre hermanos sobre cuál es la mejor opción. Esos costos del cuidado de ancianos que se complicaron con recursos financieros limitados que no parecen alcanzar para lo que se necesita. Esa culpa que se siente al no poder dar a los padres todo el tiempo y atención que se desearía debido a otras responsabilidades simultáneas. Esos cambios en la personalidad o capacidad de los padres por el envejecimiento, o por condiciones como demencia, que se enredan con el duelo de ver a quienes fueron figuras fuertes, ahora volverse vulnerables. Hoy declaro que esos enredos en el cuidado de padres ancianos son deshechos, que las decisiones familiares encuentren acuerdo y unidad entre hermanos, que los recursos financieros necesarios sean provistos de maneras inesperadas, que la culpa por las limitaciones de tiempo sea sanada, con la gracia de hacer lo posible dentro de las circunstancias reales, que el duelo por los cambios en los padres sea procesado con la compasión
y la fortaleza que solo Dios puede dar. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en la comprensión de las propias dudas de fe que han estado complicando la relación espiritual de quien está escuchando esta oración con Dios. Esas preguntas teológicas difíciles que se enredaron sin respuestas satisfactorias, produciendo una incomodidad constante sobre aspectos de la fe que no se logran reconciliar completamente. Esa duda sobre si las propias dudas son aceptables o si reflejan una fe deficiente, enredando la duda honesta con la culpa por dudar. Esas experiencias de oraciones no respondidas que se enredaron con la confianza en la bondad de Dios, produciendo una fe que funciona en la superficie, pero que tiene grietas profundas debajo. Esa comparación con la fe, aparentemente más sólida de otros creyentes, que produce vergüenza por las propias dudas y luchas espirituales. Hoy declaro que esos enredos de duda espiritual son desechos, que las preguntas teológicas difíciles encuentren, si no respuestas completas, al menos paz en la presencia de quien tiene todas las respuestas. Que la culpa por dudar sea reemplazada por la comprensión de que la duda honesta procesada en la presencia de Dios fortalece la fe en lugar de destruirla. Que las oraciones no respondidas sean reconciliadas con la confianza renovada en el carácter bueno de Dios. Que la comparación con la fe de otros sea soltada para encontrar el camino propio y único de caminar con Dios. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con el trabajo doméstico y la distribución de responsabilidades en el hogar que han estado complicando la armonía de quien está escuchando esta oración. Esas tareas del hogar que se enredaron en desacuerdos sobre quién debe hacer qué, produciendo resentimiento cuando la distribución se siente desigual. Esos estándares diferentes entre miembros de la familia sobre qué nivel de orden o limpieza es aceptable, generando fricción constante. Esa carga mental de organizar y recordar todo lo que necesita hacerse en el hogar que recae desproporcionadamente sobre una persona, produciendo agotamiento que va más allá de las tareas físicas mismas. Esas expectativas culturales o familiares, heredadas sobre roles domésticos, que se enredan con las realidades y necesidades de la familia actual. Hoy declaro que esos enredos domésticos son desechos. Que la distribución de responsabilidades encuentre equidad reconocida y apreciada por todos los miembros del hogar. Que los estándares diferentes encuentren un punto medio de acuerdo mutuo. Que la carga mental sea compartida más equitativamente, aliviando el agotamiento de quien la ha cargado sola. Que las expectativas heredadas sean evaluadas y ajustadas según lo que realmente sirve a esta familia específica en este momento. Señor, esta mañana traemos ante ti los enredos en la capacidad de recibir ayuda de otros que han estado complicando la vida de quien está escuchando esta oración. Esa dificultad para pedir ayuda que se enredó con el orgullo o con la creencia de que se debe poder con todo solo, produciendo agotamiento innecesario. Esa incomodidad al recibir generosidad de otros que se enreda con la sensación de deber algo a cambio, complicando lo que debería ser un regalo simple. Esos patrones aprendidos de ser siempre quien ayuda y nunca quien recibe ayuda, que producen desequilibrio en las relaciones y agotamiento personal. Esa desconfianza sobre las intenciones de quienes ofrecen ayuda, enredando la posible generosidad genuina con sospechas sobre motivos ocultos. Hoy declaro que esos enredos sobre recibir ayuda son desechos. Que la dificultad para pedir ayuda sea sanada, reconociendo que pedir ayuda es sabiduría, no debilidad. Que la incomodidad al recibir sea transformada en la capacidad de aceptar generosidad con gratitud genuina sin sentido de deuda. Que los patrones de dar sin recibir encuentren equilibrio saludable. Que el discernimiento correcto distinga entre la generosidad genuina que se puede recibir con confianza y las situaciones donde la cautela sí es apropiada. Dios de todo orden, en este punto donde continuamos expandiendo esta extensa intercesión, declaramos con toda autoridad en el nombre de Jesús que cada nueva área presentada recibe exactamente el mismo nivel de atención perfecta que recibieron todas las áreas anteriores mencionadas en esta oración. Que no hay disminución en tu poder
conforme aumenta el número de situaciones presentadas, sino que tu capacidad infinita abarca todo simultáneamente con la misma totalidad de cuidado. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión sin excepción y sin límite alguno. Gracias porque tu trabajo de esta mañana continúa expandiéndose para alcanzar cada rincón adicional de esta vida con el mismo poder perfecto. En el nombre de Jesús, declaramos esta oración con fe inquebrantable en tu fidelidad. Amén y amén y amén. Padre eterno, Dios de todo orden, Dios que deshace toda confusión con sabiduría perfecta, continuamos esta mañana ampliando aún más esta intercesión, porque tu disposición a desenredar permanece tan fresca y tan poderosa en este momento como lo fue al comienzo de esta oración, porque eres el Dios cuyo entendimiento no tiene medida, el Dios que sostiene en su mano el alma de todo ser viviente y el espíritu de toda carne humana, y esa capacidad de sostener todo lo que existe está siendo aplicada ahora mismo con total atención a cada situación específica de quien escucha esta oración. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con el propio nombre y la herencia familiar que han estado complicando la identidad de quien está escuchando esta oración, ese apellido que carga con una reputación familiar difícil, ya sea por escándalos pasados o por expectativas imposibles de cumplir, que se enreda con la propia identidad sin que se sepa separar quién se es realmente de lo que el nombre familiar representa. Esa herencia de talentos o de limitaciones que se atribuyen genéticamente o familiarmente, produciendo la sensación de estar predestinado a repetir patrones sin importar el esfuerzo por ser diferente. Esos secretos familiares que nunca fueron completamente revelados pero que se sienten presentes, enredando la comprensión de la propia historia con preguntas sin respuesta. Hoy en el nombre de Jesús declaro que esos enredos de nombre y herencia familiar son deshechos. Que la identidad sea fundamentada en quien Dios dice que se es, no en el peso del apellido o la reputación familiar. Que la sensación de predestinación genética hacia patrones negativos sea rota por el poder transformador de Cristo. Que los secretos familiares que necesitan ser conocidos sean revelados, y los que deben permanecer en el pasado sean soltados sin más necesidad de respuesta. Señor Jesús, esta mañana traemos ante ti los enredos en la capacidad de soñar nuevamente que han estado complicando la esperanza de quien está escuchando esta oración después de decepciones repetidas. Esa protección que el corazón desarrolló de no soñar demasiado grande, para no sufrir la decepción de no alcanzarlo, enredando la prudencia razonable con el miedo paralizante. Esos sueños antiguos que fueron abandonados hace tanto tiempo que ya casi no se recuerda cómo se sentía tenerlos, produciendo una vida funcional, pero sin la chispa de la esperanza activa. Esa dificultad para distinguir entre un sueño genuino que Dios puso en el corazón y un deseo simplemente personal, que puede o no estar alineado con su voluntad. Hoy declaro que esos enredos sobre soñar son deshechos, que la protección contra la decepción sea reemplazada por la valentía de esperar de nuevo, que los sueños antiguos sean reavivados o reemplazados por nuevos sueños que Dios está formando en este momento de la vida, que el discernimiento entre deseo personal y llamado divino sea clarificado por el Espíritu Santo. Dios mío, esta mañana traemos ante ti los enredos en la relación con las redes de apoyo comunitario que han estado complicando el sentido de pertenencia de quien está escuchando esta oración. Esa dificultad para encontrar un grupo o comunidad donde verdaderamente se sienta perteneciente, habiendo intentado varios, sin encontrar el lugar correcto. Esas amistades superficiales que abundan mientras las conexiones profundas escasean, produciendo una soledad social a pesar de estar rodeado de conocidos. Esos grupos comunitarios donde se participa pero sin la conexión genuina que se desearía, sintiendo que se está presente físicamente pero no completamente integrado. Hoy declaro que esos enredos de pertenencia comunitaria son deshechos. Que la comunidad correcta sea revelada y el camino hacia ella se abra.
Que las amistades superficiales den paso a conexiones más profundas y significativas. Que la participación comunitaria se transforme de presencia física a integración genuina del corazón. Padre, esta mañana traemos ante ti los enredos en la administración de la energía física y emocional diaria, que han estado complicando la capacidad de quien está escuchando esta oración de sostener sus responsabilidades sin agotamiento constante. Esa energía que se enreda entre múltiples demandas sin un sistema claro de cuándo decir sí y cuándo decir no. Esos límites poco claros sobre cuánto dar de sí mismo antes de necesitar reponerse, produciendo ciclos de sobreesfuerzo seguidos de colapso. Hoy declaro que esos enredos de energía son desechos, que la sabiduría para administrar la energía física y emocional sea dada por el Espíritu Santo, que los límites necesarios sean establecidos con claridad y mantenidos con firmeza amorosa. Dios de todo orden, declaramos con toda autoridad en el nombre de Jesús que cada área presentada en esta extensa oración, desde la primera hasta esta última, recibe la totalidad de tu poder desenredador trabajando simultáneamente, sin disminución alguna. Que el día que está comenzando sea testigo visible de tu mano trabajando en cada hilo mencionado. Gracias, Padre, porque eres el Dios que deshace toda confusión sin excepción. Gracias porque hoy comenzó visiblemente el proceso de desenredar cada área presentada en esta oración. En el nombre de Jesús sellamos esta intercesión con fe completa. Amén, y amén, y amén.